en virtud del tiempo. En virtud del tiempo, exactamente. Bueno, primero que todo, les damos a todos la bienvenida a quienes nos están acompañando en esta nueva versión de novedades y nuevas funcionalidades. Le agradezco a Anita que nos está acompañando y que nos va a presentar estas novedades de Manager Más en esta versión de noviembre y todo lo nuevo que trae. Recuerden que, bueno, está el chat ahí en caso de que quieran hacer preguntas al finalizar la presentación de Ana María. Tendremos ahí una ronda pequeña. Y bueno, sin más que agregar y agradecerle el tiempo, los dejo aquí con Ana María. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en esta nueva presentación de novedades. Esperamos que estos meses también nos puedan seguir acompañando porque esto es mensual, esta cita es mensual. Así es que ahora en esta ocasión vamos a ver las novedades correspondientes a la versión recién actualizada de noviembre, denominada, donde vamos a ver ahí algunas particularidades y nuevas funcionalidades o por ahí detallitos que nos están agregando para que tengamos un mejor funcionamiento con Manager Más, ¿sí? Nos vamos a pasear ahí por los menús, donde también vamos a ir encontrando estas funcionalidades, ¿cierto? Partimos con la primera en el menú de ventas. Hablemos del centro de costo en el informe de facturas pagadas por periodos. ¿Qué ocurre con este centro de costo? Ahora, desde este informe que está en informes de venta, ¿cierto? En el menú de ventas, tenemos la posibilidad de, al exportar en Excel el informe, tener la incorporación y el dato del centro de costo relacionado. ¿Ya? Entonces, podemos ir, ventas, informes de venta, la pestaña de facturas pagadas por periodo. Ahí en la elección, entonces, podemos visualizar que al exportar el resultado de este informe, vamos a ver el centro de costo también como nos muestra la imagen. Ahí está alguno de los datos que nos entrega este informe. Recuerden que este informe podemos poner un rango de fecha, ¿cierto? Y podemos también seleccionar por vendedor y por lo tanto nos muestra también el centro de costo relacionado a los documentos, ¿ya? Así que en venta ya tenemos ahí los centrocostos que ahora ya se están viendo en la exportación en Excel, ¿sí? Seguimos en el menú de ventas, pero nos vamos a cambiar al sistema de contrato. El sistema de contratos, recuerden que trabaja ahí con la nota de contrato, ¿cierto? Nota de venta de contrato y luego podemos hacer estas facturaciones periódicas, ¿verdad? Entonces, este sistema de contratos ahora tiene un informe de contratos, ¿cierto? Hay una nueva modalidad que se agrega, que se adiciona, que se incorpora a este informe de contratos, ¿ya? Este informe, entre las alternativas, dice informe con información de ingresos futuros. Es decir, aquí podemos ver también en el futuro qué es lo que tenemos pendiente o qué es lo que, cómo vamos a ir viendo estos resultados, ¿cierto? A futuro. Simplemente seleccionamos esa opción, seleccionamos entonces el mes en el que queremos partir viendo estos datos, ¿cierto? Hasta 12 meses, 6 meses, ¿cuánto queremos ver hacia adelante? ¿Cierto? Ahí está la opción, fíjense bien. En el informe de contratos tenemos seleccionar el informe y ahí dice informe con información de ingresos futuros, ¿sí? Y el resultado nos dice entonces, mira, por el momento la próxima facturación o la próxima registro es a partir del 1 de diciembre, por ejemplo, y están estos documentos que se van a facturar. ¿Se fijan? Ahí está el centro costo, la cantidad, el mismo producto que se va a facturar, el cliente lógicamente mencionado. ¿Ya? Así que ahí tenemos la opción también de ir viendo esos resultados para una información de ingresos futuros. Sistema de contratos. Nos quedamos en venta. Estamos pegados en venta. Seguimos en venta porque la guía de despacho tiene ahora un dato bastante particular. A lo mejor se dieron cuenta que existía o que ya aparecía este botoncito extra, ¿cierto? Los datos del transportista son los que están ahí, efectivamente. Entonces, al ingresar una guía de despacho de venta, podemos detectar que existe este botoncito celeste nuevo y que nos va a entregar esta pantalla. Los datos del transportista, la patente, el RUT del transportista, el chofer, ¿cierto? Con su RUT y nombre. Estos datos los podemos digitar, como también podemos seleccionarlos. La patente la seleccionamos. El chofer podemos tenerlo registrado si es que es propio, por lo tanto, ahí también podemos hacer esa anotación.
Si los datos los registramos, estos datitos entonces viajan en el XML y también salen en este formato para que se visualice toda esta información, ¿sí? Veamos entonces directamente cómo sería este registro o cómo se ve. Estos datos, como les decía, pueden seleccionarse o pueden digitarse. Puede ser que sean propios, como puede ser también que estemos haciendo la anotación, ¿cierto? De a lo mejor un transportista tercero, ¿cierto? Y por lo tanto, los datos, la patente existe, recuerden que está la tabla de patentes y el chofer lo podemos registrar por nuestra tabla de personal. El transportista sí se digita el root del transportista, ¿cierto? Si es que existe. Podemos dejarlo también en blanco porque a lo mejor es propio, ¿verdad? Ahí está, ese es el botoncito, ahí está la presentación, como entramos a registrar la guía de despacho y por lo tanto ahí es donde vamos a encontrar este dato en el encabezado, ¿sí? Si lo dejamos vacío, claramente el XML no va a ir con esos datos. Si lo completamos con datos, digamos, externos o datos propios, irá toda esa información entonces y es fácil de registrar. Ya. Entonces, les decía, la patente la podemos seleccionar como en los mantenedores, tablas generales, ahí está la patente para poder registrarla. Recuerden que necesitan simplemente hacer la asignación de el código y la descripción. También podemos registrar lo relacionado con el número auxiliar y el valor auxiliar que tienen que ver con el volumen y el peso. Recuerden que estos datos también podemos plasmarlos en la bitácora de carga y por lo tanto podemos ahí aprovechar todas las funcionalidades con un solo registro. ¿Se fijan? Entonces ahí vamos a registrar la patente. Les decía que el chofer a lo mejor era propio y por lo tanto va a ser parte del personal. Entonces ahora en el personal el cargo debe decir chofer, puede decir peoneta también y después en la bitácora también lo agregamos. Así que por ahí en el cargo, cuando pongamos entonces a don Juan ahí que está registrado, pongamos sus datitos y ahí en el cargo ponemos chofer, así tal cual, ¿ya? Y entonces ahí nos va a reflejar. Cuando vayamos a la ventanita donde registremos los datos del transportista, simplemente podemos seleccionarlo y ya nos va a decir, perfecto, ¿cuántos choferes tienes? Y me va a mostrar todas las alternativas donde puedo hacer la selección. Lo mismo con la patente. ¿Se fijan? Entonces ya al seleccionarlo me queda inmediatamente asignado tanto el root como el nombre de nuestro chofer. ¿Ya? Recuerden, ese dato también puede ser escrito directamente, ¿sí? Porque a lo mejor no es propio. Ya, así que ahí tenemos los datos del transportista entonces en la guía de despacho. Y más o menos seguimos en la misma onda del transporte porque ahora en la bitácora, ¿cierto? Podemos ya ver o asignar o filtrar por la ruta. Podemos entonces ir asociando este dato, ¿cierto? Aquí cuando creamos ya y vamos a relacionar la bitácora, ¿cierto? Recuerden que para crear la bitácora asignamos la patente del vehículo, ¿cierto? El chofer, llamamos el peoneta y por lo tanto después decimos, perfecto, ¿cuáles son los pedidos que nos llevamos? Y aquí en esta ventanita donde elegimos a estos pedidos, fíjense bien que dentro de los datos de la guía del cliente, en realidad están los datos de la ruta. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la ruta y de dónde sale esta información? La ruta es lo que yo le voy a seleccionar, lo que le voy a asignar precisamente al cliente como tipo código, tipo clave, como para decir, perfecto, este cliente pertenece a esta zona y por lo tanto va a ir en este tipo de ruta. Con eso podemos entonces gestionar de mejor manera nuestra logística de despacho y por lo tanto también podemos utilizarla de filtro relacionado con el cliente. Entonces, en esta ventanita podemos decir, perfecto, elegimos los que son de la ruta del sector oriente, por ejemplo, y ahí ponemos todos los despachos o los bultos, paquetitos y las compras que nos han hecho estos clientes, considerando que la ruta va a ser la misma. Con eso vamos a optimizar mucho más los tiempos y también los viajes. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a que nos aparezca esta ruta? Porque lógicamente no viene de la nada, ¿cierto? Primero, nos vamos a los mantenedores, tabla general, y ahí encontramos la ruta. Una de las últimas ya que viene estando, ¿cierto? Más o menos, además, por la R, de las últimas, ¿ya? Ahí está la ruta. ¿Y qué ponemos en la ruta? Simplemente, fíjense bien, en este caso,
Ojo, en este caso yo puse este tipo de codificación y el nombre, ustedes pueden poner la propia, ¿sí? Entonces tenemos un código y un nombre, nada más, no requerimos de nada más. Ese datito de la ruta, por ejemplo, en este caso, yo lo relacioné con la región metropolitana y los sectores, ¿cierto? Centro, norte, oriente, poniente y sur, ¿cierto? Y eso, lógicamente, voy a ir a clasificar ahora, inmediatamente me cambio y me voy a los clientes y proveedores y me voy a ir a la dirección del cliente y proveedor, ¿sí? Entonces, en este caso, el cliente o cliente y proveedor, ¿cierto? En la pestaña de direcciones, en la parte baja, antes del botoncito de guardar, dice ahí cuál es la ruta a la cual pertenece. Por lo tanto, cuando yo lo asigne y seleccione esta dirección, inmediatamente también me va a estar entregando la información de qué ruta lo tengo asignado. ¿Se fijan? De esa forma, si, por ejemplo, tengo una empresa en que la empresa tiene 2, 3 direcciones porque tengo la casa matriz, la sucursal 1, la 2, la 3, a lo mejor se van a ir en despachos distintos, porque pertenecen a sectores distintos o rutas distintas y por lo tanto ahí podemos ir optimizando entonces nuestro tiempo. ¿Ya? Seleccionamos la ruta y luego ya después cosa que nos muestra esta información donde lo vimos ahí en la primera página, que era la selección y creación de la bitácora. ¿Ya? Bien, seguimos en venta. Venta estaba cargadito este mes. Ventas, aparece entonces ahora un permiso para visualizar los informes con margen de venta. Entonces, para aquellos, por ejemplo, para aquellos vendedores o usuarios que queremos restringir, que no vean el margen, que no vean los costos relacionados, ¿cierto? En el informe de ventas, podemos ir a los permisos y simplemente decirle que lo dejamos sin permiso. Si le ponemos ver, entonces lo vamos a ver como naturalmente se ha visto esa opción en la que dice, por ejemplo, si quieres ver el costo promedio, si quieres ver el precio de venta, etcétera, ¿cierto? Entonces, si lo dejamos sin permiso, simplemente va a quedar con la opción de sin margen, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto y dónde lo hacemos? ¿Dónde está este parámetro? Ya, este parámetro literalmente entonces está y directamente está en los permisos de usuario. Nos vamos ahora y nos cambiamos al menú de configuración, seguridad y permisos, la pestaña de permisos, y ahí determinamos en los roles, decimos, a ver, ¿cuál es el rol que vamos a acotar, que vamos a quitar este permiso, por ejemplo? ¿Cierto? Por ejemplo, ahí podemos decir el administrador, podemos decir el vendedor, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el tipo de permiso nos vamos a lo general y en el buscador, para no pasearnos tanto, ¿cierto? Porque tenemos una serie ahí de datos, podemos poner margen, podemos escribir venta y nos va a acotar la información porque basta con que yo encuentre la frase que dice margen en informe de venta, así textual, margen en informe de venta, y ahí entonces le voy a decir ver o sin permiso. Por defecto está activado el ver, por si acaso, ¿ya? Así que si hay algún perfil, algún grupo de usuarios que no quieren que lógicamente vean los márgenes relacionados con la información de venta, entonces pueden venir aquí a la seguridad y permisos del usuario, ¿cierto? Para que entre los roles decidamos cuál es el que corresponde y determinemos un sin permiso, una marca de sin permiso, donde diga margen en informe de ventas, ¿sí? Si se dan cuenta en el buscador, yo busqué, empecé a escribir venta y ya me acotó poquitos datos, ¿ya? Bien. Seguimos. Ahora sí, ya nos cambiamos. Nos cambiamos y nos vamos a existencia. En existencia ahora, ¿cierto? De todo lo que podemos hacer en existencia, nuestro control de nuestros productos, ahora se puede utilizar, al igual que en compras y en venta, se puede utilizar cualquier unidad de medida que esté asignada al producto. Entonces, si mi producto trabajo normalmente considerando que, por ejemplo, tengo la unidad, la caja, el cajón, ¿cierto? Y tengo relacionadas esas unidades, entonces eso mismo ahora lo puedo ver aquí en la unidad y por lo tanto vamos a trabajar de la misma forma, no solamente con la unidad de medida relacionada con el stock que originalmente se trabaja. ¿Ya? Entonces, si tengo estas unidades asociadas, relacionadas, claramente entonces voy a poder visualizar estas opciones. Recuerden que al producto le seleccionamos y le asignamos una unidad de medida y luego, a partir de la asociación entre las unidades de medida, lógicamente el producto también los va relacionando, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tenemos el gramo, el kilo
y el saco, ¿cierto? Están relacionados. ¿Cuánto sería el factor de conversión entre esas unidades entonces? Y, por lo tanto, ¿cuál es lo que consta en mi producto? ¿Se fijan? Este producto, por ejemplo, tiene opción gramo y kilo. Ahí ya tenemos una relación. ¿Se fijan? Ya. Así es que ahí tenemos esa opción, dependiendo si trabajamos también en compras y ventas para ese registro. ¿Ya? Habiliten entonces en la unidad de medida, habiliten también cuando hagan la relación si es para compra para venta. Recuerden que pueden direccionarlo, esto solo para compra o esto solo para venta, puede ser también. ¿Ya? Así que vamos trabajando con esas unidades relacionadas. En el mismo existencia, y ahora en la toma de inventario viene una muy buena noticia, excelente noticia, porque en el proceso de toma de inventario, cuando sacábamos y generábamos entonces el informe, ¿cierto? Para ver las diferencias, ahora ya se puede exportar este informe en Excel y por lo tanto puedo trabajarlo libremente. Ya no es tan solo mirarlo en pantalla y tratar de copiarlo ahí de alguna manera. Así que ahora sí se puede entonces exportar a Excel y también a PDF, ¿eh? Ojo, también a PDF. Así es que están las dos opciones, ya se puede tomar en consideración, digamos, fuera del sistema, el análisis, revisión de estas diferencias generadas a partir de la toma de inventario, ¿cierto? Cuando estamos en la pestaña entonces de procesos de toma de inventario, generamos el informe una vez descargada, ¿cierto? Se genera el informe y nos dice, perfecto, el sistema tiene esto, el inventario tiene esto otro, y la diferencia entonces, tenemos problemas, ¿ya? Así que podemos exportarlos ya. Donde precisamente tenemos ahí el título, ¿cierto? Tenemos las pestañitas donde está esto, y en la parte de arriba, ¿cierto? En la parte superior derecha, al lado justamente entre el volver y el usuario, donde siempre están estos botoncitos, ahora está activado entonces el PDF y el Excel, que nos permite entonces exportar en esas dos versiones, ¿cierto? En esos dos formatos. Precisamente aquí están la misma información en Excel y la misma información en PDF. El código del producto, la descripción, la ubicación, número de serie, lote, fecha de vencimiento en el caso de tener, la unidad de stock, el saldo del sistema, el inventario y la diferencia correspondiente. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos informe exportando entonces las diferencias a partir de la toma de inventario. ¿Ya? Nos quedamos un poquito en existencia y ahora vamos a ver otro tipo de informe. Directamente, si nos vamos a los informes de existencia, en la pestañita ahí donde podemos ver el stock físico, ¿cierto? En esa pestaña, ahora apareció un check, ahí, un ticket, ¿cierto? Este ticket nos dice información adicional en Excel. Cuando aparezcan más o menos, ¿cierto? Esta frase así como el detalle en Excel, quiere decir que cuando yo exporte siempre va a tener un dato extra de lo que vemos en ventana. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos trae como sorpresa ese ticket de información adicional en Excel? Precisamente es que se incorpora a todos los datos que ya tiene el producto cuando nos indica el stock, ¿cierto? Nos indica entonces los tres textos, ¿cierto? Los tres campos de texto que tiene el producto. Así que si ustedes lo utilizan, ahora ya está en el informe. ¿Sí? Texto 1, texto 2, texto 3. Así se llaman entonces estas características que están configuradas en la ficha del producto. ¿Sí? Marcamos ahí entonces el ticket, podemos hacer algún filtro según lo que queremos visualizar y por lo tanto al exportar, ¿cierto? A Excel este informe ya nos dice en las últimas columnas, ¿cierto? En la R, la S y la T, ahí están los textos 1, 2 y 3 de los productos según corresponda. ¿Ya? Así que ahí tenemos más datitos de exportación relacionados con el producto. Cambiamos rotundamente el tema, ¿cierto? Y nos vamos a otro menú y nos pasamos a finanzas. En finanzas tenemos ahora, ¿cierto? La posibilidad de trabajar, de seguir trabajando con las cuentas contables, claramente, pero esta vez, ¿a qué se refiere con que tenemos la novedad que sea el uso de multimonedas para cuentas contables específicas? Significa que hay algunas cuentas en las cuales entonces a lo mejor necesito tener el registro con multimoneda, con una segunda moneda, ¿cierto? Y por lo tanto puedo trabajar de esa forma, ¿sí? Hay algunas condicionantes. Ojo, condicionantes, ¿ya? En este caso,
en este caso, las condicionantes para poder trabajar con esta cuenta es que la cuenta entonces no puede tener movimientos anteriores. Debe ser una cuenta nueva o sin movimiento, si es que ya estaba en el plan de cuenta, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que estamos validando, ¿cierto? Lo que estamos primordiando es que la información salga fluida y natural, ¿sí? Si la cuenta entonces no ha tenido historia, perfecto. Puedo asignar entonces y puedo decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar con otra moneda, aparte de la lógica y natural, que es la de peso, voy a trabajar con otra moneda, por ejemplo, dólar. Entonces, cuando yo haga las contabilizaciones y aplique esta cuenta, claramente voy a poder venir al mayor y, por ejemplo, voy a poder determinar ahí, en la opción donde dice moneda, cambio y simplemente ahora las cuentas que estén con esta configuración y asociados a esa moneda, por ejemplo, me va a mostrar más acotado mi informe, ¿cierto? Mi libro mayor, si es que hago una consulta. Fíjense bien y recuerden que si yo, por ejemplo, digo cuenta contable desde, y en el asta no pongo nada, ¿cierto? Quiere decir entonces que me va a poner desde esa cuenta, por ejemplo, anticipo de proveedores extranjeros, ¿cierto? USD, puede ser desde esa cuenta en adelante. Y como yo le dije, perfecto, las que tengan configurado dólar estadounidense, en este caso me está diciendo, perfecto, solo una. Y ahí me está mostrando entonces el dato. ¿Se fijan? Y el dato, lógicamente, el monto, el debe, el haber, también está relacionado con la moneda. Es decir, aquí estamos mirando en origen la información. ¿Se fijan? Ya. Si quitamos y cambiamos entonces la opción de la moneda, lo vamos a ver naturalmente, ¿cierto? Donde ahí inclusive aparecen ya otras cuentas del mayor. ¿Se fijan? Entonces, la moneda también va a ser un tipo filtro para que podamos ver las cuentas que están configuradas como segunda moneda para esa opción. ¿Se fijan? A lo mejor se están preguntando cómo lo configuro. Sí, puede ser, ¿cierto? Bien, ¿cómo lo configuramos? Simplemente en la cuenta contable, en la opción de por empresa, ¿cierto? En la cuenta por empresa, ahí está una de los campos. Ahora, debajito ahí del presupuesto, dice otra moneda, y ahí elegimos entonces entre las monedas que están activas. Recuerden que las monedas yo tengo que activarlas. Hay una serie, como 60, no sé cuántas monedas hay registradas en el sistema y ustedes determinan si las quieren usar. Obviamente, para esto también nos va a pedir los tipos de cambio correspondientes, ¿cierto? Así es que ahí es donde podemos ir trabajando con la asignación, ¿ya? Condición entonces, no puede haber tenido historia esta cuenta. Tiene que ser o nuevita o no haber sido usada, ¿sí? Hay una segunda condicionante que con la emoción no se las conté, pero hay una segunda condicionante, estaba anotadita ahí. La cuenta que yo seleccione que vaya a hacer este cambio no puede tener movimientos relacionados con la existencia. Es decir, no podría ser una cuenta que se refiera a, no sé, a existencia, que se refiere a costo de venta, ¿cierto? No puede tener esa opción, ¿ya? Ojo, porque ahí los movimientos en el fondo son distintos, ¿sí? Así que aquí podemos poner, por ejemplo, los bancos, podemos poner anticipos de proveedor extranjero, cliente extranjero, ¿cierto? La misma cuenta de proveedor extranjero, si es que todavía ahí no la activan, ¿ya? Así es que ahí podemos ir trabajando también con esta parte. Después pueden venir al curso de importaciones también y hacemos todo un paquete. Ya, seguimos entonces y nos cambiamos un poquitito. El tema no varía mucho, ¿ah? El tema no varía mucho, pero sí nos cambiamos de menú y nos vamos a la tesorería. En la tesorería ahora, con respecto a la moneda del documento, sí podemos ver correctamente y en buena forma entonces el analítico, ¿ya? Este analítico es el que nos va a mostrar entonces, a partir del informe de analítico de cuentas corrientes, está la opción donde dice mostrar moneda original. Así, sencillito, mostrar moneda original. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquel registro que pusimos entonces en dólares, vamos a ver entonces ese efecto en dólar. Si le quitamos el ticket, vamos a ver el mismo movimiento, pero en pesos. ¿Se fijan? Ahí entonces podemos ya ver estos analíticos, estos pendientes en la moneda que da origen al registro. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el resultado. En este caso, justamente en la misma cuenta de anticipo de proveedor extranjero, ¿cierto? Nos tiene ahí un registro y donde nos dice que entre el debe y el haber, ¿cierto? Está en pesos.
776.460 pesos, porque la moneda es dólar. La tasa de cambio también está aplicada, entonces me está mostrando también ahí cuánto fue lo que se aplicó y por lo tanto me está diciendo entonces cuánto es lo relacionado con la moneda de origen, que sería el dólar. ¿Se fijan? Me está mostrando los dos valores, ¿sí? Los dos valores y me está diciendo inclusive cuál es la tasa de cambio que se aplicó para ese documento. Recuerden que la flechita curva que está ahí al costado también me lleva al movimiento directamente, ¿ya? Así que ahora podemos ir haciendo estos análisis un poquito más directos. Así que si tenemos, por ejemplo, que hicimos registros de documentos en UF, en dólar, en euro, ya podemos ver ese origen propiamente tal y también cómo pasó a peso, ¿ya? Bien, vamos, hicimos una pasada rauda y veloz por los menús, ahora vamos a ver algo más generalizado, temas generalizados que afectan a veces a ciertas funcionalidades en forma general, ¿cierto? Aquí los XML, por lo general lo podemos ver en ventas, pero en este caso lo vamos a tratar acá como temas generales donde tenemos novedades con los XML de documentos de ventas. Y es que se incorporan tags a estos XML, ¿cierto? De documentos de venta, son tags que no son obligatorios, por si acaso, ¿ah? Tenemos el primero que hace referencia al tipo de despacho. Este dato se visualiza entre los datos del transporte, ahí está este tag con el tipo de despacho. Tenemos también la información del lote, fecha de vencimiento y número de serie, que también está entre los tags adicionales, en este caso, los tags adicionales. Así que para todos aquellos que trabajan con los lotes, ahora ya tenemos el dato también en los XML. Y como habíamos visto que antes podíamos hacer el registro ya de los datos del transportista, también los ponemos acá en el XML y por lo tanto, en la patente que registramos, acá se viene. El RUT del transportista también puede venir. Y el RUT y nombre del chofer también puede venir esa información. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos tipo de despacho, lote, fecha de vencimiento y número de serie, y además los datos del transportista relacionando entonces la patente, RUT del transportista e identificación del chofer con su RUT y nombre. ¿Ya? Ahí tenemos entonces XML de documentos de ventas. Seguimos con los temas generales porque en este caso esta opción afecta a tanto compra como venta, ¿sí? Esta configuración relacionada con un parámetro de stock de los documentos es lo que para algunos a lo mejor se van a poner muy contentos y a lo mejor van a decir, por fin. Otros van a decir, mira qué bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque teníamos la opción de decir que el stock para un documento no corría, ¿cierto? Podíamos decir no, no va. Y por lo tanto, ese datito venía en el documento bloqueado, ¿verdad? No. Después teníamos la opción de sí. Y también venía bloqueado, pero que sí movía stock directamente, ¿cierto? Entonces, si decíamos no o decíamos sí, eso quedaba bloqueado y no había forma de cambiarlo. Ya, eso era porque lo dejábamos así, estipulado por defecto, ¿verdad? Pero también estaba la posibilidad del opcional, ¿cierto? Y en el opcional venía por defecto marcado, o a veces viene por defecto marcado, que no mueve stock, ¿cierto? Y por ahí, el apuro del minuto, ¿cierto? Ups, se me olvidó poner que movía stock y ya no movió stock, ¿ya? Entonces ahí o hago el despacho posterior o anulo el documento. Pero entonces ahora sí está la posibilidad de que este opcional se separa en dos partes, ¿ya? Donde el opcional podemos decir que tiene preferencia que mueve stock, es decir, por defecto movería stock, pero siempre puedo igual hacer el movimiento de cambiarlo de opción. ¿Se fijan? O también puede ser el otro opcional en que dice preferencia que mueve stock. Entonces, uno no mueve stock y el otro mueve stock. Y siempre, como es opcional, puedo yo moverlo y cambiarlo dependiendo de lo que me estoy enfrentando. ¿Se fijan? Entonces, ahora ya tenemos estas particularidades que podemos ir dejando. Entonces, por documento podemos definir ya, si es la factura exenta, a lo mejor decimos por preferencia que no mueva, y si la factura afecta, a lo mejor podemos decir que por preferencia mueva. ¿Se fijan? Entonces, ahora está esta posibilidad de que dejemos en el fondo más definido según lo que queremos, ¿ya? Para cambiar lo menos posible y que no se nos olvide para la próxima. ¿Ya? En el tipo de documento, inclusive cuando lo miremos ahora, ¿cierto? Donde está el registro de empresa, nos va a decir stock opcional, por ejemplo, y entre paréntesis dice preferencia no mueve stock. Claro, tengo una factura de compra exenta y por eso está de esa forma.
¿Se fijan? Así es que ya podemos hacer esa asignación, ese parámetro en los stocks relacionados con los documentos. Recuerden, tanto para compra como para venta, ¿sí? Así que ya pueden ir mirando o viendo ahí si necesitan hacer algún cambio, ¿ya? Bueno, cambiamos un poquitito, ¿cierto? Y seguimos en los temas generales porque también este tema aborda a los documentos de compra y venta. Entonces, mejor ahí los tomamos como opción neutra. ¿A qué se refiere con la persistencia de centros de costo en documentos? ¿Ya? ¿A qué se refiere? Con que, por ejemplo, la usabilidad en el sistema para la aplicación del centro de costo, ¿cierto? Podemos dejarlo como una herencia a partir de que registramos el primer centro de costo y por lo tanto en el documento los productos o los códigos que vayamos a poner a continuación van a ir heredando ese mismo centro de costo. Entonces, si hacemos un registro y todos van asociados al mismo centro de costo, fácil, lo ponemos y simplemente ya se va aplicando. A no ser que, ¿cierto? El mismo producto tenga ya un centro de costo y por lo tanto ahí el mandante es el centro de costo asignado por defecto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta opción hay que configurarla, ojo, porque lógicamente no para todos a lo mejor quieren trabajar de esta forma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí vemos en la imagen que en la línea 1 se le registró el centro de costo de administración y finanzas y en la línea 2 ya se está asignando, ¿cierto? Y se asignó el centro de costo solito ahí porque quedó como réplica, herencia, ¿sí? En cuanto a la línea entonces de construcción del documento, ¿ya? Compras y ventas. ¿Dónde lo configuramos? Vámonos entonces al menú de configuración, empresa, y dentro de la empresa, de la pestaña empresa, de la definición de empresa, en la parte final justamente dice persistencia de centros de costo. Así, ¿ya? Y por lo tanto ahí definimos si sí o si no. Por defecto está el no, ¿ya? Por lo tanto, si lo dejamos así, simplemente vamos a tener los documentos en que los centros de costo o vienen asignados o los voy asignando uno a uno, ¿ya? Si le dejamos entonces la persistencia, quiere decir que, perfecto, el asignado aplica y si yo pongo el primero, el siguiente va a ser copia, ¿sí? Y se va a asignar entonces también rápidamente, ¿ya? Bien. Otro de los temas generales ya habla de adjuntar archivos en todos los tipos de documentos. En las novedades anteriores habíamos estado precisamente de a poquito ahí diciendo ahora en este documento, partimos en la orden de compra, diciendo ahora en este documento se puede adjuntar archivo. ¿Qué significa? Hay una pestaña, ¿cierto? Ahí dice documentos adjuntos, en los cuales yo simplemente selecciono el archivo desde, qué sé yo, el computador y por lo tanto lo guardo. Ahí me queda entonces un respaldo de algo que quise registrar. ¿Se fijan? Entonces ahora, después pasamos por los comprobantes y ahora en absolutamente todos los tipos de documentos está esta opción. Entonces, por ejemplo, una cotización podría venir a lo mejor con el pedido del cliente, a lo mejor tengo el mail donde me hizo el pedido, tengo una orden de compra que me mandó el pedido, el cliente, ¿cierto? Por el lado de la compra puedo tener las cotizaciones que fui haciendo para poder llegar a determinar qué es lo que iba a comprar, algún dato que podría estar relacionado con, no sé, el despacho a lo mejor, ¿cierto? Y fíjense que también puede ser entre en la rendición de gastos, vamos poniendo los gastos, ¿cierto? Que es prácticamente como escribir este formulario que a veces tienen las empresas, ¿cierto? Donde dice, perfecto, gasto, anticipo y vamos reconociendo. ¿Y qué hacemos con los papeles, cierto? ¿Qué hacemos con la factura? ¿Qué hacemos con las boletas? Y si las escaneamos y las subimos también, puede ser, ¿se fijan? Y por lo tanto, al visualizar esa rendición de gastos, voy a tener tanto los documentos físicos, entre comillas físicos, digitalizados, como también lo registrado en el formulario. ¿Se fijan? Entonces, también podemos poner ahí, escaneamos el mismo formulario que el empleado firmó posiblemente y también lo podemos cargar. ¿Ya? Así que ahí tienen algunas ideas en las cuales poder utilizar precisamente esta funcionalidad de los documentos adjuntos. ¿Ya? Así es que tenemos ahora para todos los tipos de documentos. Un ejemplo aquí es la cotización, pero están todos. ¿Ya? Y nuestra última novedad de este mes tiene relación con los importadores y APIs. Recuerden que las APIs son estas, para ponerlo en palabras sencillas, ¿cierto? Vienen siendo estas conexiones para las integraciones, ¿cierto? Donde en este caso
podemos tener 3, ¿ya? Los documentos relacionados, analíticos de cuentas corrientes y del ingreso de documentos, ahí este no es nuevo, pero tiene ahí una mejora, algo un poquito más, ¿ya? De los documentos relacionados, ¿a qué se refiere? Que podemos ver los documentos anteriores o posteriores a un documento en particular, ¿cierto? Cuando inyectemos información entonces a nuestro manager a partir de la API, podemos también utilizar ese documento relacionado, ¿ya? De los analíticos de las cuentas corrientes, claramente podemos ver entonces el detalle de estas cuentas con los documentos pendientes, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí también está la posibilidad, ¿ya? Y del ingreso de los documentos, ¿a qué se refiere? Con que ahora los documentos ingresados se pueden emitir y enviar a Acepta también. Así es que por ahí es donde podemos ir trabajando también en conjunto con nuestras APIs o importadores relacionados. ¿Ya? Bien. Y eso ha sido la presentación. No sé si fue muy rápido, pero estaban muy entretenidos, muy buenas estas nuevas funcionalidades y detallitos que nos van entregando de desarrollo para Manager Más, ¿sí? Para que podamos ir estrujando este sistema y podamos ir trabajando lo mejor posible y tener todos los datos que necesitemos, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Les habrá quedado alguna duda? Fue muy rápido. Sí, la verdad Les recuerdo, Mati, que un perdona, poquito. que era recordarles que en el menú están los materiales complementarios y por lo tanto ahí pueden descargar esta misma presentación, la pueden descargar o pueden esperar ahí como para la noche más o menos, ya en el canal de YouTube el video va a estar, ¿cierto? Sí, antes de que termine el día, vamos a subir esta presentación a nuestro canal de YouTube como en otra oportunidad. Por acá, Ginesca, dígame, hay que no ¿cuál es su duda? escriba. Consulta. Mientras Ginesca ahí nos escribe, veo que hay algunos clientes asiduos y algunos nuevos, así que saludamos a todos. Dice, ¿puedo colgar en una factura de venta una dirección de despacho diferente a la casa matriz? Por supuesto. En la opción de la dirección del cliente, tú tienes la posibilidad de hacer el registro, ¿cierto? Y ahí es donde vas dependiendo, vas señalando qué tipo de dirección es la que vas a mencionar. Si es la de, y podrías decir ahí que es la sucursal, por ejemplo, o es la de la casa matriz, y por lo tanto, ahí es donde tú, cuando vayas a hacer el documento, puedes elegir. Por lo tanto, ahí vas a decir, por ejemplo, este de despacho, esto es de despacho para la sucursal, esto es de comercial y por lo tanto sale la casa matriz, etcétera. Ahí tú puedes hacer la elección, ¿ya? Dependiendo si tienes el registro. Entonces, tienes que ir al cliente, ¿cierto? Clientes y proveedores, y en la pestaña del cliente donde dice direcciones, ahí puedes registrar todas las que quieras y o las que necesites, y lógicamente identificar qué tipo de dirección para dónde la vas a ir aplicando. ¿Ya? Así que ahí tienes una recomendación en la descripción o presentación que dice, ¿cierto? Tienes que ir poniendo o pon nombres así bastante específicos, ¿cierto? No digas sucursal 1, sucursal 2, porque en una de esas uno mismo se pierde, ¿cierto? ¿A cuál le puse sucursal 1? Dice, solo aparece la casa matriz en gris. Es porque está por defecto. Ahí tienes que ver en qué instancia, ¿cierto? Está asignada ese registro, si estás despachando o no también con la factura, ¿ya? Cuando tú creas cuando tú registraste por primera vez el cliente, queda por defecto, ¿cierto? La dirección comercial, podríamos decir así, que es la considerada como la principal, ¿ya? Y en las direcciones tú puedes determinar si es de despacho o no. Por lo tanto, ahí es donde te puede dar la opción precisamente para hacer esa selección. Revisa bien cómo está configurada la dirección y a lo mejor por ahí es donde viene esa, porque ahí en ese caso me dice si está en gris, está bloqueado o está como diciendo es la única que puedes ver. ¿Ya? Así que por ahí puedes visualizarlo. Ahora, también tienes que ver si la factura está despachando o no. Por ahí también podría venir a la diferencia de consideración con el tipo de dirección que va a considerar. ¿Ya? Bien.
¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿No? Estamos. ¿Pasamos a avisos comerciales entonces? ¿Sí? ¿Me dejo? Sí, obvio. Aprovecha ¿Dejo? ahí de- Aprovechando que hay gente nueva, yo veo nombres nuevos, no me suenan, y por lo tanto me imagino que a lo mejor no han asistido al centro de capacitación. En el centro de capacitación tenemos clases, hacemos clases, ¿cierto? De Manager Más, de Rex Más, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces vamos también aportando a los conocimientos que podemos entregarles a ustedes, ¿cierto? Hacemos estas presentaciones, tenemos la clase de Operación Manager Más, si es que tienen ahí alguien nuevo que ha llegado y quiere impregnarse de todo lo que se refiere al funcionamiento del sistema, mándenlo a clase. También tenemos el curso de importaciones, hacemos el registro completo de las importaciones y así que ahí tenemos esa opción. Tenemos también el curso de tesorería, donde vemos el proceso absolutamente completo, partiendo por cómo se configuran o cómo deberían estar configurados los documentos, los pagos, las recaudaciones, ahí con todos los detalles, rendiciones, conciliación bancaria, ¿cierto? Las transferencias, vemos todos esos detalles, ¿ya? Así es que si es que se perdieron la presentación, también está la app, ¿cierto? Para los dispositivos móviles, tanto de Android como de iPhone, donde pueden hacer gestión, pueden ahí ver los indicadores y tomar resoluciones solamente en la mano, ¿sí? Esos cursos se pueden visualizar en un link. Héctor, en este minuto los cursos te inscribes, asistes a la clase conmigo, ¿sí? Me puedes ver si no me apagas la cámara, no importa, pero me escuchas, eso sí. Ya hay material complementario del curso, estamos ahí, hay cursos que tienen 4 horas o 8 horas, dependiendo del curso que tomes. Puedes ponerte en contacto con los chicos en comercial, con Raquel especialmente, ¿cierto? rgutierrez@manager.cl, ¿cierto, Mati? Sí, Entonces, ahí Raquel. puedes contactar o puedes hablar con tu mismo ejecutivo también, ¿sí? Y ahí puedes encontrar entonces la posibilidad. En la página de Manager también están publicadas en la sección de capacitaciones, ahí estamos nosotros, y está publicado el calendario donde están los cursos. Por ejemplo, hoy día en la mañana tuvimos tesorería, ¿se fijan? ¿Ya? Así es que ahí está la posibilidad. También puedes encontrar, todos los comerciales, también puedes encontrar en la página de YouTube, ¿cierto? En el canal de Manager Software puedes encontrar algunos tutoriales con ciertas funcionalidades, así es que ahí también podrías ver, ya que estás interesado en un link, ¿cierto? Ahí podrías ver alguna funcionalidad, a lo mejor súper puntuales, 2 minutos, 5 minutitos, 10 minutitos, según la funcionalidad que quieras visualizar. ¿Ya? Así que quedas invitado a ponerte en contacto con nosotros o si quieres nos dejas tus datos y te contactamos para ver qué curso te interesaría. Listo. Exactamente. Pasado todos los comerciales, yo creo. Por acá, Ginés, que no te hace otra consulta, Anita, que podría cambiar el tipo de unidad a un producto que ya está registrado en movimiento. Las unidades son las que, a ver, la unidad propiamente tal del producto como stock, no, porque ya está asignada. Pero si tienes, si te refieres a que, por ejemplo, tienes, no sé, gramo y también quieres trabajar con kilo, basta con que hagas la unión, la asociación en la pestaña de unidades. Ahí es donde tú haces la hermandad entre estas unidades de medida. Podríamos decir que en el fondo es a partir de las unidades que lógicamente están unidas, ¿cierto? Por ejemplo, el gramo con el kilo. ¿Cuántos gramos son un kilo? ¿Cierto? ¿Cuántos kilos son un gramo? ¿Te fijas? Entonces, por ahí puedes hacer la hermandad diciendo cuál es mayor y cuál es menor, y por defecto, entonces lo va a reconocer el producto. ¿Ya? Pero si te refieres a la unidad que ya está trabajando y quieres cambiar, por ejemplo, decía gramo y lo quieres cambiar a unidad, eso sí que no se puede hacer porque ya tiene movimientos relacionados. ¿Ya? De alguna forma, por ejemplo, esa unidad a lo mejor podrías decir cuánto equivaldría y por lo tanto esa unidad sería como particular relacionada con este gramo. ¿Sí? Por ahí podrías a lo mejor jugar y hacer esta conversión. Y así lo reconocería y por lo tanto podrías dejar esa como activa a lo mejor. ¿Sí? Hay que aprovechar la funcionalidad y sacarles el jugo. Ya. Listo, chicos. ¿Por Bueno, ahí estamos? sí, yo creo que estamos. Gracias a quienes preguntaron. Nos alargamos. Anita les dio toda la información de los cursos que imparte el Centro de Capacitación MEAME.
Hace poco y todos estamos empezando con estos cursos de manera más. Yo creo que unos 3 meses pueden ir, quizás, 3, 4 meses. Puede ser. Ujú. Y está súper bueno para quienes quieran ir explorando y sobre todo todas estas actualizaciones que se van haciendo, ir conociendo en mayor profundidad y, Claro. y- y optimizando claramente su tiempo dentro del software. Le agradecemos a todos los que estuvieron presentes en esta, valga la redundancia, presentación de novedades. Y bueno, lo esperamos el próximo mes, en enero. Quizás tengamos, quizás no estamos viendo ahí por un tema de vacaciones que pueden entorpecer un poco y tal vez eh, lo dejemos hasta marzo. Pero bueno, No, de todas maneras nos conectamos. Vamos a, pero de vamos a todos hacer, modos vamos a ver aprovechemos para saludar, creo yo. No, no sé. De todas maneras, más o menos en esta fecha, así que vayan guardando vayan siempre. preguntando, guardando la horita, ¿cierto? Para que estén conectados, comunicados con nosotros y ahí se van enterando qué va pasando con el sistema, cómo se va actualizando, entonces, para poder ir estrujando todo esto a funcionamiento y haciendo que en el fondo el sistema trabaje por uno. ¿Ya? Exactamente. Eso. Bueno, nosotros Bienvenidos los animamos, nuevos, entonces, un saludo apretado a la distancia virtual a los que ya se han conectado otras veces y los esperamos en una siguiente instancia. Estén atentos sí, a las nosotros nos redes vemos en un par de semanitas más para la presentación de Rex. de Rex también. Así que si Exactamente. algunos también tienen Rex, nos vemos de nuevo. ¿Ya? Los Exacto. espero en los cursos también, así que contacten ahí a Raquel o a cualquiera de manager, nos va a llegar igual el aviso. Si quieren también aquí en el chat pongan los datos y los contactamos. Ni un problema. ¿Ya? También. Así que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan todos buena tarde. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Anita. Chao, chao.